Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy abrimos un nuevo bloque, que es el bloque perteneciente a triángulos, ¿de acuerdo? Bien, antes de nada pues definir, aunque es una cosa que seguramente muchos sabéis, lo que es un triángulo, que no es más que un polígono de 3 lados, ¿vale? Que tiene también 3 ángulos y 3 vértices, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Eso, por ejemplo, es un triángulo. Recordad que el vértice es la unión de dos lados. Eso es el vértice. El lado es la línea que está comprendida entre dos vértices. Y un ángulo es la abertura que tiene un vértice por el hecho de tener dos lados, ¿de acuerdo? Eso es el ángulo. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de los triángulos podemos clasificar pues de dos maneras. En primer lugar teniendo en cuenta sus lados y en segundo lugar teniendo en cuenta sus ángulos, ¿vale? De manera que se nos juntan estas 6 posibilidades. Si hacemos caso a sus lados, en primer lugar tenemos el equilátero, voy a intentar dibujarlos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Sería aquel que tiene 3 lados iguales, es decir, si por ejemplo esto mide 2, pues todos sus lados medirán 2. Es ese el equilátero, ¿de acuerdo? Lo pongo. Equilátero. Después tendremos el triángulo isósceles. En el triángulo isósceles tenemos dos lados que son iguales y uno que es un poco más pequeño. Supongamos que esto es 4, 4 y a este le vamos a poner 2. ¿De acuerdo? Ese es el triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Lo pongo. Isósceles. Y luego tenemos el triángulo escaleno, ¿vale? Que tiene 3 lados y ángulos distintos completamente. Por ejemplo, esto puede ser 3, este le vamos a poner 4 y este 5. ¿De acuerdo? Ese sería el escaleno. No tiene, escaleno. No tiene ningún lado igual. Si hacemos caso de los ángulos, tenemos el acutángulo, en donde pues un triángulo que tiene que tener obligatoriamente 3 lados menores de 90 grados, ¿vale? Que serían agudos. 3 ángulos agudos, imaginamos que tengamos ese ángulo que vamos a suponer que son 30, ese que vamos a suponer que son 70 y este que vamos a suponer que son, lo pongo a este lado, sería este, que son 80, porque recordad que entre los tres van a sumar 180, ¿de acuerdo? Tenemos el triángulo rectángulo, que este es muy importante, lo vamos a ver más detenidamente, cuyo ángulo tiene que tener uno al menos que sea recto, y luego tenemos el triángulo obtusángulo, ¿de acuerdo? Que pues tiene que tener un ángulo obtuso, que sería ese, por ejemplo. Aquí son ángulos agudos, aquí hay uno que es el recto y aquí hay uno que es obtuso. Pues según eso tendremos triángulo acutángulo, acutángulo, el rectángulo, rectángulo y el obtusángulo, obtusángulo. ¿De acuerdo? Bien. Además de eso tenemos 3 criterios que son los que nos dicen cuando dos triángulos van a ser iguales, ¿de acuerdo? Vamos a separar en 3 para que veamos los 3 criterios. En primer lugar, decir que dos triángulos son iguales cuando tienen mismos lados y mismos ángulos. Entonces, en el criterio 1, ¿vale? El criterio 1 nos indica, si leemos, que tienen igual dos lados y el ángulo que forman. Es decir, que si yo tengo un triángulo que tiene dos lados iguales, por ejemplo 3 y 3, que forma 40 grados, ¿de acuerdo? Cuando yo cierre el triángulo, si se da eso en dos triángulos distintos, estos fueran 3, estos 3 y estos fueran 40 grados, cuando yo los cierre no hay otra manera de que esos dos queden con todos los ángulos y todos los lados iguales, ¿de acuerdo? En el criterio 2 es parecido y nos dicen que en este caso tenemos un lado, ¿vale? Un lado en ambos lados, en ambos triángulos, cuyos ángulos contiguos, es decir, este y ponte que fuera este, ¿vale? Sean iguales en los dos lados, ¿de acuerdo? Si los tenemos aquí y aquí también, es decir, tenemos aquí por ejemplo 60, aquí 20 y nos pasa también aquí, que aquí 60 y aquí 20, pues cuando yo los una no va a haber otro remedio que los triángulos me queden iguales, ¿de acuerdo? Bien, por último tenemos
el criterio número 3, que dice pues que los tres lados directamente sean iguales. Si yo tengo un triángulo aquí y otro aquí, cuyos lados son iguales, su abertura, sus ángulos también van a ser iguales y por tanto pues se va a cumplir la definición de igualdad de triángulo. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el tema del apartado de hoy, ¿de acuerdo? Espero que os haya quedado claro. Si es así, pues dejad un like si queréis. Ya sabéis que podéis suscribir para más contenido. Nos vemos en el siguiente. Chao.